Buenas tardes a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida a la conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En esta oportunidad conversaremos sobre la perspectiva de género en el ámbito del derecho y la justicia. Nos acompañan en este coloquio el decano de la facultad, profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial, la ministra de la Corte Suprema, señora María Cristina Gajardo Arboe, la defensora nacional, señora Verónica Encinadera, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señorita Martina Pavletich Blanco, y el vicedecano de la facultad, profesor Francisco Soto Barrientos. Saludamos al director académico, profesor Francisco Agüero Vargas. Igualmente saludamos a las directoras y directores de departamentos, profesoras, profesores, funcionarios, funcionarias, estudiantes, señoras y señores. La relación entre las mujeres y el derecho ha sido un proceso de lucha y conquista. A lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado obstáculos significativos para acceder a la justicia y ejercer sus derechos. Así también ha sido difícil el ingreso y el ascenso femenino en el mundo del derecho. Sin embargo, en las últimas décadas se han logrado importantes cambios y avances en la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Hasta mediados siglo XX, las mujeres en Chile enfrentaban serias limitaciones en el ámbito jurídico. El derecho a voto fue recién conquistado en 1949, hace menos de un siglo, de la mano de Elena Cafarena, titulada de nuestra facultad. Aquí, todas y todos sabemos que la primera mujer en egresar de la carrera fue Matilde Trupp, en el año 1892, gracias al decreto Amunátegui. También la primera académica de la facultad fue Ana Ederra Donoso en la década de 1920. Hoy el Poder Judicial, según datos propios de marzo del 2025, está integrado mayoritariamente por mujeres, quienes superan en un 20% a los hombres. Por ejemplo, en la justicia de primera instancia existe una brecha positiva de un 18%. Sin embargo, a medida que se avanza en la escala jerárquica, la presencia femenina disminuye. En la Corte de Apelaciones, la brecha es de un 6% en desmedro de las mujeres, y aunque la Corte Suprema ahora cuenta con una presencia femenina histórica, liderada por su primera presidenta mujer en más de 200 años, actualmente son 8 las ministras titulares entre 18 integrantes del máximo tribunal. Recordemos que hay 3 vacantes. Como facultad se ha avanzado en distintas dimensiones de manera transversal para lograr mayor igualdad de género en el espacio universitario. Lo anterior se traduce en la obtención en el año 2025 del sello Género e Igualdad, distinción entregada por la UNESCO y el Ministerio de Educación. Entre los principales avances se pueden destacar el aumento de las profesoras en el claustro académico de la facultad, que asciende a un 30% de la dotación, y la incorporación de la igualdad de género como uno de los pilares en la reforma curricular, como uno de los sellos de las y los egresados y egresadas de nuestra facultad. Los avances es fundamental seguir trabajando para abordar los desafíos que persisten y promover la igualdad de género en todos los ámbitos del derecho. La participación de las mujeres en la justicia y la protección de sus derechos es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. A continuación, el decano de la facultad, profesor Pablo Ruiz-Tagle, nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estimada Paulina, hago mío los invocativos. Saludo a todas las personas integrantes del panel. Me alegra mucho que tengamos una actividad en la cual se analiza con una perspectiva de género, pero
desde un punto de vista académico, del análisis racional, este tema que es de la mayor importancia. El día viernes pasado tuvimos una actividad muy bien organizada por el Departamento de Derecho Procesal. Sí, adelante, acá hay asiento, acá adelante. En que concurrió la ex ministra de Justicia, Patricia Pérez, y que hoy es integrante y entiendo presidenta de la Corte Interamericana, para hablar sobre el tema de las mujeres en los casos de privación de libertad. Fue un tremendo seminario, muy interesante, está grabado, les recomiendo que los vean porque hay mucha información nueva que no estaba disponible antes. Y hoy en esa misma línea queremos profundizar con 3 destacadas estudiantes y egresadas de nuestra facultad, que son en primer lugar la excelentísima ministra de la Corte Suprema y profesora de esta facultad, María Cristina Gajardo, doña Verónica Encina, que es defensora nacional, también egresada de nuestra casa de estudios, y Martina Pavlevich, que es la presidenta del Centro de Estudiantes. El Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar, para mirar las oportunidades que se han abierto y también para analizar lo que falta, como expresaba precisamente la encargada de la Oficina de Género de la Facultad, que es Paulina Navarrete, que depende del vicedecano. Se han ganado cuestiones muy importantes, se han evitado situaciones de discriminación y cada vez más países cuentan con una legislación, con instituciones que apoyan la salud sexual y reproductiva, promueven la igualdad de género, tratan de que los casos de abuso y discriminación sean objeto de prevención y también de castigo. Sin embargo, la violencia contra las mujeres, no solo la doméstica, sino que también la que estamos apreciando hoy en los conflictos bélicos que se han abierto en el mundo, es motivo de vergüenza y de alarma, porque las principales víctimas de la guerra y el tipo de guerra que estamos viviendo son las mujeres con sus familias. Muchas veces las sufren directamente por querer que su familia no sufra las consecuencias de esa violencia. Con ocasión entonces de este Día Internacional de la Mujer, creo que no solo nos corresponde mirar lo que sucede en nuestro país, sino que también reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo. Nuestra facultad, lo sabemos y así lo pueden ver para el que tenga duda, estuvo desde el comienzo comprometida en la incorporación de las mujeres en nuestra universidad. El año 1877 fue la que inspiró el decreto que permitió a las mujeres cursar y rendir exámenes. Ustedes pueden ver el decreto escrito a mano abajo en el pasillo de la justicia en los cimientos de la facultad. Y así se pudo licenciar en 1892 Matilde de Trup y luego Matilde Brandó. Hay información sobre esto que hemos trabajado y que hemos presentado a la comunidad universitaria y al país, que está por lo demás disponible en nuestra página web. Pero hay también un trabajo quizás más silencioso, un trabajo que ha sido muy eficaz y que desde el año 2019 se ha instalado, que es la Oficina de Atención de Género, cuyo objetivo general es atender, orientar y servir como acogida para los casos de acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y discriminación arbitraria.
Hemos tomado otras medidas más de carácter simbólico. Algunos de ustedes se acordarán, el año 2020 pusimos una serie de pendones en la facultad con los nombres de las 3.000 alumnas y más que han pasado por nuestras aulas para justamente destacar esta presencia femenina que algunos omiten, olvidan o quieren que, en fin, no sea reconocida. En el año 2023, siguiendo en esta misma línea, le pusimos los nombres a varias salas del edificio Santa María 0200, destacadas mujeres, y hemos en todo momento estado atentos a ver de qué manera podemos en nuestra facultad, con medidas muy concretas, destacar esta influencia, este aporte. Por ejemplo, por iniciativa de la biblioteca, de la facultad, levantamos, digitalizamos, recopilamos y publicamos todas las tesis de memorias de grado de las primeras mujeres abogadas de nuestro país desde el año 1892 y hasta el año 1960. Un levantamiento que incluye las tesis completas, ustedes las pueden encontrar, las pueden leer. Y ahí se pudo percibir, y así lo hicieron ver las profesoras Rocío Lorca y Odarguz cuando presentaron este trabajo a la comunidad, que hay un enfoque, una mirada que típicamente es característico de las mujeres en sus trabajos con el derecho. Por ejemplo, se enfocan en perspectivas novedosas, más de carácter social, les interesan los problemas que pueden tener los niños obreros, la capacidad y responsabilidad de los enajenados mentales, la delincuencia infantil, la expulsión de los extranjeros, para dar algunos ejemplos, y por sobre todo los temas de la mujer. Y claro, quizá el trabajo tradicional, dogmático tradicional, se concentra en la cuarta o quinta explicación sobre la anticresis o el censo vitalicio. En cambio, aquí en estas tesis de las mujeres hay un trabajo de enfocar la cuestión social, y está disponible para que ustedes lo vean y sea influida la literatura jurídica y el pensamiento jurídico con esto que ya está a la vista en nuestra biblioteca digital Alejandro Álvarez. Hemos incorporado, lo dijo doña Paulina, más académicas al claustro, se han hecho más de 110 concursos, se ha aumentado en un 10%, que no es poco, el número de mujeres. Eso significa, si son 300 personas, 30 profesoras más que se han agregado, que tienen doctorado, que tienen las mejores, la mejor carrera académica y que ya están siendo parte de nuestra facultad. Y el año pasado, aunque han habido, en fin, distintas explicaciones sobre esto, bueno, finalmente recibimos el sello Genera Igualdad. Ahí está el pendón que lo celebra. El sello Genera Igualdad, entregado por la UNESCO, por la Casa Central, se entregó a la facultad porque se cumplían en los objetivos de la facultad las cuestiones que se habían propuesto como centrales a esta política, a este enfoque de género, y la verdad es que somos una de las 3 facultades, entiendo, en la universidad que la tiene. O sea, no es que todas las 16 facultades, entiendo que lo tienen otras 2 unidades académicas, además de nosotros, y queremos seguir siendo, digamos, protagonistas en esta área. Lo último que destaco un poco para hacer un recuento es que el año pasado realizamos algo realmente muy novedoso, que fue entregar y crear el premio Academia y Mujeres, que buscaba reconocer a las mejores memorias elaboradas por las alumnas de nuestra facultad hoy.
Y trabajaron en esa iniciativa justamente la presidenta del Centro Estudiantes, Martina Pavlich, con profesoras, las profesoras Rocío Lorca, Paz Irarrázaval, que quizá en algún momento irán a escuchar estas palabras, y fue un momento muy especial porque ahí también se vio cómo las alumnas que están trabajando en sus memorias de grado tienen, en cierto modo, esa misma idea que pudimos identificar en las memorias antes. Es verdad que todavía el derecho, el estudio del derecho, la profesión del derecho es percibida socialmente, y aquí hay señales en ese sentido, como una carrera que tiene, no sé, un sesgo patriarcal, masculino, todo lo que quieran ponerle como... sin embargo, la presencia de la mujer, como se prueban los documentos en los que uno estudia la historia de la facultad, es tremendamente poderosa. Hoy día son mayoría entre los estudiantes, crece en su número entre las profesoras y profesores, y la verdad es que el análisis del derecho, el pensamiento del derecho, yo diría, en la segunda mitad del siglo XX y la primera del siglo XXI, no se puede entender sino teniendo en cuenta las distintas hebras o miradas del análisis feminista legal que está muy presente en nuestro país, que dirige las transformaciones legislativas, que me imagino la ministra de la Corte Suprema, la defensora, en fin, nos mostrará cómo la perspectiva de género también incide en la jurisprudencia de los tribunales, en la defensa de los derechos de las personas, y es, yo creo, el rasgo más importante de la jurisprudencia, del pensamiento teórico acerca del derecho en nuestros días. Nuestra universidad, nuestra facultad, están conscientes que la equidad de género y la inclusión requieren de un esfuerzo constante. Estamos trabajando en eso y queremos con cada una de ustedes, seguir avanzando en esta línea, y desde luego aprovecho de agradecer el trabajo que ha hecho cada una de ustedes en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. A continuación, dejamos con ustedes a la ministra de la Corte Suprema y profesora de nuestra facultad, señora María Cristina Gajardo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a participar en esta oportunidad en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Cuando me contactó el decano para este momento, en esa ocasión me señaló quiénes estarían compartiendo la mesa, y es por eso que decidí hacer lo siguiente. En primer lugar, hablar con un poco más de detalles sobre la historia de la participación de las mujeres en el Poder Judicial, y luego, en la medida que el tiempo lo permita, ya he protestado por lo escaso del tiempo, pero voy a tratar de hacer lo posible por incorporar información sobre jurisprudencia en la sede penal, dado que nos acompaña la Defensora Penal Nacional. Podemos ir profundizando en esa línea, pero hago la advertencia que si bien relataré algunos casos de jurisprudencia interesante en materia penal, ese ejercicio, y más o menos con la misma argumentación que explicaré, también se observa en materia civil, en materia laboral, en los distintos ámbitos en donde, bueno, yo conozco más la jurisprudencia de la Corte Suprema, en donde esta experiencia de interpretación favorable a las mujeres o con una visión de género tiene lugar. Vamos entonces con la historia de las mujeres o de la participación de las mujeres en el Poder Judicial. La Corte Suprema fue instituida en el año 1823 y al día de hoy es una de las más antiguas del mundo.
uno de los puntos de transformación más relevantes del Poder Judicial y de nuestra Corte Suprema es precisamente con el ingreso de las mujeres. En el año 1893, ya se ha dicho tanto por la presentadora como por nuestro decano, tuvo lugar una decisión de la Corte Suprema que declaró que no existía impedimento legal para que las mujeres participaran de los concursos para proveer a los cargos de la institución. La representación femenina de este poder del Estado ha ido desde ese entonces en un constante crecimiento. Y fue el caso de Matilde Trupp, quien tiene al costado izquierdo de este salón una sala con su nombre y en su homenaje. Ella nació en Angol en el año 1876, emigró a Santiago para estudiar bachillerato en Filosofía y Humanidades en la Universidad de Chile. Luego estudió Derecho en esta misma universidad y ya se ha dicho, en el año 1892 se convirtió en la primera abogada de la historia de Chile. Y luego de obtener el título de abogada, postula al cargo de secretario, así se llamaba en esa época, secretario del Juzgado de Letras, Notario y Conservador de Bienes Raíces de Ancud, de Ancud, en el año 1893. Y en ese momento la Corte de Apelaciones de Concepción, que tenía jurisdicción sobre el Juzgado de Letras de Ancud, y que supo de esta oposición, pidió un informe en derecho al fiscal judicial respectivo, quien estimó que por ser mujer no podía acceder al cargo. Criterio que hizo suyo la Corte de Apelaciones por una resolución de abril de ese mismo año 1893. Mujer tenaz, Matilde Trupp apeló ante la Corte Suprema, que revocó la decisión en septiembre de ese año, y así se sentó un precedente respecto del derecho de las mujeres para acceder a cargos públicos en que se requiriera el título de abogado o abogada en iguales condiciones a los hombres. Casi 50 años después, hay muchas mujeres destacadas en la judicatura. Yo aquí hice una selección de quienes por primera vez ocuparon cargos de mayor jerarquía. Y digo, entonces, casi 50 años después, tuvimos la primera ministra de una Corte de Apelaciones, y que el profesor Francisco Agüero me aclaraba que también fue la primera profesora de Derecho. Se trata de doña Fanny Leibovich, en Valparaíso, quien asumió como ministra de dicha Corte en noviembre de 1971, siendo la primera mujer en detentar un cargo de esta jerarquía en el Poder Judicial. En la Corte Suprema, el registro de la primera mujer ministra es con doña María Antonia Morales, quien asumió en noviembre del año 2001. Son hitos bastante lejanos en el tiempo, si ustedes pueden observar. Y este año 2026 asumió la presidencia de nuestra Corte la ministra Gloria Nachevesich por 2 años, a quien le correspondió por estricto criterio de antigüedad. Era la ministra más antigua. Respecto de la presencia de la mujer hoy en el Poder Judicial, ya se dijo por la presentadora, en tribunales de primera instancia la distribución de jueces ha sido mayoritariamente de mujeres, bordeando el 60%, pero hay matices, porque si ustedes observan en la justicia de familia, este porcentaje incluso pudiera ser levemente superior. Y si van a mirar la sede penal, que eso lo conoce la defensora, hay más hombres. Pero esto no tiene que ver con un sesgo, sino más bien, me parece a mí, con preferencias personales de los magistrados que postulan a dichos cargos. En cortes de apelaciones, la brecha de género es levemente negativa, menos 6,8%, y esto significa que un 53,4% de ministros son hombres y un 46,8% son mujeres en las 17 cortes de apelaciones del país. En el caso nuestro, de la Corte Suprema, la paridad está casi lograda. Por disposición orgánica, la Corte Suprema, ustedes saben, tiene 21 miembros, hoy hay 3 cargos vacantes y por lo tanto ministros en ejercicio somos 18. Y de esos 18 somos 8 mujeres y 10 hombres. Estos indicadores han venido sucediendo de manera natural. Esto es muy importante. A mí me
me parece que debe atenderse esta particularidad. Aquí no hubo normas constitucionales o modificaciones al Código Orgánico de Tribunales que obligaran a nombrar más mujeres que hombres o que obligaran a la paridad. Eso no existe. Esto es producto de un cambio cultural que ha sido comprendido muy bien por quienes participan, o bueno, participamos, dependiendo del cargo, en el sistema de nombramientos. Es una buena práctica, en el fondo, tal como lo relató el decano respecto de las colegas académicas. Una mayor presencia de juezas aumenta la legitimidad del sistema judicial, porque es y se muestra como más diverso que un grupo sin o con muy pocas mujeres. También la presencia de juezas proporciona estímulo y una eventual tutoría activa para otras mujeres, sean estas abogadas o estudiantes de derecho, y anima a mujeres jóvenes y niñas a que aspiren a buscar soluciones judiciales, creando con todo lo anterior un círculo virtuoso que permite mejorar el equilibrio de género en el sistema judicial. Una última fortaleza que entrega la paridad en el Poder Judicial es que toda la judicatura lleva su experiencia de vida al proceso de juzgar. Claro, porque al momento de integrar particularmente un tribunal colegiado, surgen las posturas personales que no significan darse un gusto, ¿no? Yo me doy el gusto de votar de esta manera. No, no es así. El juzgador, el que hace el proceso de adjudicación, toma el conocimiento de la norma, cualquiera sea su rango, y luego a eso le suma lo que se llaman las máximas de experiencia, y cada una las tiene, y esto se manifiesta en las experiencias del embarazo, la maternidad, la crianza de los hijos, divorcio, responsabilidades familiares y, en fin, en tantas materias en donde las mujeres podemos aportar estas máximas de experiencia. Eso en cuanto a la presencia de la mujer en el Poder Judicial hoy. ¿Cuánto tiempo me queda en este segmento? 2 minutos. Alcanzo a esbozar el siguiente tema, que es el de la jurisprudencia. Pensé, tal como dije al inicio, en comentar algunas sentencias recientes que inciden en mujeres en materia penal y que es relevante de comentar y de compartir, porque esto, y lo voy a decir con mucho respeto porque la semana anterior tuvimos una convulsión en las redes sociales en esta materia. Esto se ha manifestado sin que tengamos una ley especial que permita enviar a una mujer a cumplir su pena al domicilio, o sin que tengamos una ley especial que faculte para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total. Si nosotros nos basáramos o atendiéramos solamente a la ley 18.216, que es la que establece las medidas alternativas de cumplimiento de condenas y que permiten la reclusión nocturna, la libertad vigilada o la remisión condicional de la pena en reemplazo a una pena efectiva, si atendiéramos solo a esa ley, estas mujeres, que ya en el siguiente bloque puedo relatarles más detalles, que hemos enviado a cumplir su medida cautelar o su condena a su domicilio, no podrían haberlo logrado. Y entonces, nuevamente, aquí, tal como en la paridad en el Poder Judicial, tal como ha ocurrido en la paridad en el ámbito académico, no hace falta que venga una ley a que nos diga lo que tenemos que hacer. Son cambios culturales, cambios sociales, y a través de la integración de nuestro sistema normativo es posible lograrlo. Con esto cierro. En concreto, la Sala Penal de nuestra Corte Suprema ha desarrollado líneas jurisprudenciales muy específicas en las materias que esbocé, basándose en el bloque de constitucionalidad y en el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución. Solo ha quedado fuera, porque ya eso sí que no sería posible,
modificar las condenas, ¿no? Eso no lo podemos hacer, pero lo otro sí, y espero poder referirme en detalle a aquello en el segundo bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora, por favor, invitamos a que nos dé unas palabras la defensora nacional, la señora Verónica Encina. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer también la invitación al decano. Siempre para mí es un honor y un placer volver a la universidad, a la Facultad de Derecho, a la escuela, a quien por supuesto uno siempre tiene muchísimo cariño. Y tomando un poquito de lo que señalaba la ministra, 1893, Matilde Trup, y 100 años después, casualidad, 1993, me toca egresar y la reivindicación era tener más de un baño de mujeres en esa época. Todavía teníamos un solo baño de mujeres. 100 años, en la Facultad de Derecho, el año 89, cuando yo entré, se peleó un baño adicional. En 2026 tenemos una presidenta de la Corte Suprema, tenemos la segunda defensora nacional, mujer, no tenemos ninguna fiscal nacional, nos falta una decana de la Facultad de Derecho, no hay ninguna foto de ninguna mujer acá, pero se ha avanzado muchísimo, por supuesto que sí. Y el solo hecho que estemos conversando de esto ya lo evidencia, ¿no? Preguntarse qué es la perspectiva de género cuando estamos hablando de derecho y justicia tiene que ver con una pregunta que hizo en algún momento el feminismo, y ese es el gran aporte, ¿no?, que ha hecho. Establecer, evidenciar que existe una desigualdad estructural entre hombres y mujeres que se traduce, entre otras cosas, en los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos son los roles asignados al género culturalmente y que se rigidizan precisamente por esas razones culturales, porque culturalmente se impone una desigualdad que pone a los hombres en situación o en relación de poder frente a las mujeres. Visibilizar eso y reconocer eso es un aporte del feminismo a las ciencias sociales y también al derecho. ¿Y en qué se traduce eso cuando uno se desempeña o se desenvuelve en el mundo jurídico, sea como abogado, sea como juez? Se traduce precisamente en evidenciar, tanto a nivel legal, en la ley abstracta, ¿no?, la ley general, la existencia de estos estereotipos y de esa desigualdad estructural que a veces consciente o inconscientemente vamos reproduciendo al crear las leyes, y también en evidenciar esa desigualdad estructural y esos estereotipos en las causas específicas, en los juicios, en las sentencias, en las defensas, ¿no? La defensa penal pública y en general las defensas penales a veces nos vemos enfrentadas al doble desafío de romper, por una parte, con el estereotipo general, ¿no es cierto?, de género que se impone frente a todos, incluso frente a las abogadas, defensoras penales o a las juezas penales, y por cierto, el estereotipo que puede caer con mucha rudeza frente a una imputada, una mujer que tiene sobre sí el rol femenino en una sociedad patriarcal. Para incurrir en una vulneración de derecho que constituya delito, debe romper doblemente con el estereotipo, porque rompe primero con su rol social de estar a cargo de la familia, en la intimidad del hogar, y luego rompe además con la ley, ¿no?, cuestión que no es esperada de ella, o es esperada en mucho menor medida que respecto del hombre en una sociedad patriarcal. Y eso puede implicar un sesgo castigador mayor que en el caso de los hombres. Eso constituye uno de los grandes desafíos, ¿no?, que enfrentan las defensas penales. Hoy día tenemos mujeres, en general
siempre ha habido una mucho menor incidencia de mujeres que cometen delitos que de hombres en todos los países. En Chile también eso se produce. En general, si miramos las cifras, tenemos más o menos la misma composición de delitos en general. Por supuesto que hay delitos más graves que tienden a cometerse mayoritariamente por hombres, pero en la generalidad, la proporción de delitos, por ejemplo, contra las personas, las lesiones en violencia intrafamiliar, los delitos contra la propiedad de menor gravedad, se cometen en proporción similar entre hombres y mujeres. La ley de droga, por ejemplo, sin embargo, presenta una diferencia, y hay una mayor incidencia de mujeres que cometen delitos de baja gravedad en la ley de droga, me refiero específicamente al tráfico de pequeñas cantidades, al microtráfico, versus los hombres, que se ven más involucrados, con mayor incidencia en tráfico del artículo 3º, en delitos considerados crimen organizado, etc. Y sin embargo, si vamos a los porcentajes de mujeres en prisión preventiva, pese a la menor gravedad de los ilícitos que en general cometen, hay un 1% más de mujeres en prisión preventiva que hombres el día de hoy. Ya hay un aumento sostenido del número absoluto de mujeres, no el porcentaje, sino que el número absoluto de mujeres ha ido creciendo preocupantemente en los últimos 4 o 5 años. De manera tal que, aparentemente, ¿no?, aquí tenemos una evidencia de que ese sesgo puede estarse imponiendo. Entonces, resulta muy necesario y muy relevante incorporar la perspectiva de género en la defensa penal, por una parte, y en la judicatura, ¿no?, en lo que ha señalado la ministra, ha esbozado, ¿no es cierto?, para la segunda parte. ¿Y qué es aplicar o incorporar perspectiva de género en el derecho, específicamente en un juicio, por ejemplo? No se trata de incorporar sesgos a favor de las mujeres, todo lo contrario. La perspectiva de género lo que busca es evidenciar los sesgos que nos hacen apartarnos, por ejemplo, de la prueba, de la evidencia, para juzgar objetivamente y recoger la desventaja estructural, que es un hecho que puede en general perjudicar a la mujer frente al sistema penal. Estoy refiriéndome al sistema penal, pero esto también es aplicable, por cierto, a todos los demás ámbitos del derecho. En el derecho de familia, qué duda cabe, ¿no?, que la perspectiva de género es fundamental a la hora, por ejemplo, de regular las relaciones de familia. En la época que yo estudiaba, y hasta que egresé, incluso hasta que di el examen de grado, todavía las mujeres éramos incapaces relativas en el matrimonio. Todavía no teníamos la administración de nuestros bienes, no existía el divorcio y por tanto había allí toda una situación, ¿no?, que tenía que ver con la imposibilidad de rehacer la vida. Existía el delito, la mujer cometía adulterio, el hombre tenía un delito que era el amancebamiento, que era muy distinto, ¿no? Él cometía delito cuando incorporaba a la mujer adentro de la casa de su cónyuge. En cambio, la mujer cometía adulterio y se podía ir a la cárcel si cometía una infidelidad. De eso estamos hablando, ¿no? O sea, si no hay perspectiva de género en la dictación de las leyes, por supuesto que perpetuamos la desigualdad estructural, ya no a nivel cultural, sino que a nivel jurídico, derechamente, ¿no? Y luego, también, a la hora de interpretar la ley, a la hora de valorar la prueba en un juicio, también es imprescindible incorporar la perspectiva de género para poder compensar en la medida de lo posible esta desigualdad que nos acompaña, lamentablemente, en todas nuestras circunstancias de la vida. Particularmente aquellas mujeres que, por otras razones, ¿no?, y aquí incorporar la interseccionalidad como herramienta de análisis, se ven en doble situación de vulneración, como la pobreza, la migración, etc.
Entonces yo solo quería incorporar este elemento para clarificar y decir una vez más que el sesgo de género aquí es el que impone la cultura patriarcal, no la perspectiva de género como elemento de compensación a aquello. La perspectiva de género no es sesgo de género, es al revés, es objetivar y evidenciar la situación de desigualdad. Y para ello es fundamental que la incorporemos, y por eso se valora tanto, ¿no?, que la jurisprudencia la esté recogiendo. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, defensora nacional, señora Verónica Encina. Ahora corresponde la intervención de la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad, señorita Martina Pavletich. Buenas tardes a todos los presentes, al señor decano, excelentísima ministra de la Corte Suprema, la defensora nacional y al vicedecano. Agradezco la invitación con tan honorables invitadas, con alta trayectoria, una destacada trayectoria, para participar en este panel que es un coloquio sobre perspectiva de género, derecho y justicia. En esta instancia espero que las reflexiones que estemos compartiendo cumplan el objetivo de un coloquio, es decir, que fortalezcamos nuestro pensamiento crítico, incentivemos la reflexión entre todos los presentes y sobre todo la acción sobre el tema que estamos presentando, en este caso la perspectiva de género en el derecho y la justicia. La perspectiva de género es una herramienta del derecho antidiscriminatorio. Y como bien dijo la defensora nacional, sirve para corregir los estereotipos que hacen que nos alejemos en el ejercicio del derecho de la justicia y de la imparcialidad. Entendiendo que los estereotipos son una imagen predeterminada que tenemos sobre mujeres y hombres. Y esta imagen predeterminada que tenemos sobre mujeres y hombres tiene su base en la discriminación. Esta es, por tanto, una herramienta interpretativa que considera la perspectiva de las mujeres, sus necesidades y las distintas realidades que éstas tienen, así también como la particularidad de la forma en que se vulneran nuestros derechos. Es útil, por tanto, la perspectiva de género para la tutela judicial, una tutela judicial efectiva de los derechos de las mujeres y de las niñas también. Por tanto, cuando estamos ante una falta de perspectiva de género, estamos ante un obstáculo para que las mujeres tengan derecho a acceder a una justicia. Ahora bien, hoy nos han invitado a conversar desde nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva sobre esta temática, así que me voy a referir a reflexiones desde mi experiencia como estudiante y también como representante estudiantil. A lo primero que me quiero referir es al estudio del derecho, a la forma en que a mí se me ha enseñado sobre esta materia, sobre esta profesión. Nuestra formación es el momento clave para incorporar esta herramienta, para incorporar el uso de la perspectiva de género como una herramienta interpretativa. Si en las facultades de Derecho incentivamos a que los estudiantes piensen críticamente y a que utilicen la perspectiva de género, estamos formando a futuros profesionales que pensarán ante situaciones jurídicas de forma crítica, que van a aplicar el derecho a la no discriminación, que van a ser imparciales al momento de conocer estas situaciones jurídicas y que van a fortalecer el derecho del acceso a la justicia a las mujeres. Por tanto, la labor del docente, del profesor, de la profesora, está en hacer que él y la estudiante
comprenda lo que es la perspectiva de género en el derecho. Esto se hace incluyendo autoras mujeres, incluyendo material de lectura, materias sobre la perspectiva de género, incluyendo el análisis de sentencias destacadas, innovadoras, que apliquen la perspectiva de género. Y lo que yo considero principal en las aulas, incentivando a que él y la estudiante tengan un pensamiento crítico, que se hagan preguntas sobre el porqué de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué mujeres y niñas sufren un tipo particular de violencia? ¿Por qué se deben garantizar y proteger los derechos de las mujeres y las niñas? ¿Por qué es necesario un sistema judicial que tenga enfoque de género? Por tanto, hay que promover a los estudiantes a que se hagan estos cuestionamientos y que a partir de estas reflexiones se enseñe sobre el enfoque de género como una herramienta para el acceso a la justicia que se basa en los principios de igualdad y no discriminación. Ahora bien, como representantes estudiantiles, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra calidad de representantes, o inclusive en nuestra calidad como estudiantes de esta facultad, para incentivar el uso de la perspectiva de género en el derecho? Pues bien, yo creo que es trabajar para avanzar por todo lo que nombré anteriormente, para hacer que se lean más mujeres en las aulas de clases, que se estudie el derecho con perspectiva de género, que se incluya un enfoque de género en la forma en que se nos enseña el derecho, y también como representantes, al mismo tiempo tenemos un rol impulsador y un rol transformador acá dentro de la universidad, y al mismo tiempo hemos sido clave en el trabajo de avance en políticas de avance de igualdad y no discriminación dentro de las universidades. Como representantes, podemos y debemos también tomar ese rol activo en trabajar en mecanismos que incentiven una formación académica y profesional con enfoque de género, y ser un aporte en la formación de abogadas y abogados, y también un aporte en las futuras generaciones que van a seguir entrando acá a la facultad, que van a practicar una profesión que tiene un estricto rol público y que estén siempre al servicio de la justicia. La incorporación de la perspectiva de género en el derecho, por tanto, a lo que quiero ir, es que parte desde nuestra formación en las aulas de clases. Es una herramienta que se estudia su aplicación, como muy bien menciona la excelentísima ministra, en las sentencias destacadas que la Corte ha ido incorporando esta herramienta. Eso se debe estudiar cuál es el razonamiento judicial detrás de esto. Y la perspectiva de género, además, demuestra que las mujeres y las niñas han estado ausentes en el derecho, en base a una estructura patriarcal que ha omitido que mujeres y niñas viven desigualdades que han mantenido en una situación de opresión y de desigualdad. Bueno, la perspectiva de género lo que va a hacer es visibilizar esta injusticia y esta falta de imparcialidad que se puede presentar, por ejemplo, en abogadas, en el Poder Judicial, inclusive en el Poder Legislativo. Por tanto, la forma en que se nos enseña el derecho a los estudiantes, e inclusive las políticas de convivencia que existan dentro de una casa de estudio, son el inicio hacia un futuro de profesionales que seremos conocedores en materia de género, que vamos a aplicar el enfoque de género como una herramienta útil para la tutela efectiva de los derechos de mujeres y niñas, lo cual se traduce en igualdad, no discriminación y acceso a la justicia para las mujeres. Muchas gracias.
Gracias, Martina, presidenta del Centro de Estudiantes, por tus palabras y reflexiones. A continuación, hemos seleccionado una pregunta del público para cada una de las expositoras. Vamos a partir con la ministra de la Corte Suprema, la señora María Cristina Gajardo. Por favor, excelentísima ministra, ¿nos podría contestar cómo cree que la Corte Suprema ha incorporado la perspectiva de género en sus decisiones y políticas internas? Sí, en lo último, sobre políticas internas, no ha habido, bueno, y en lo anterior tampoco, un mandato legal que nos obligase a tener una visión particular de género en la organización interna, ni tampoco en las decisiones jurisdiccionales. Solo en lo relacionado con la gestión interna ha prevalecido la buena práctica. En el fondo fue una decisión de nuestro Tribunal Pleno de que en cada concurso que nosotros tuviéramos conocimiento, siempre cuidar que siempre hubiese una mujer, pero esa fue una medida voluntaria o de adscripción voluntaria y que a estas alturas todos seguimos, ¿no? En ese sentido es que yo he dicho que es una buena práctica. Y en lo relacionado con decisiones de contenido jurisdiccional, hay montones de sentencias que ustedes pueden consultar en nuestra base de datos, en nuestro buscador de fallos, al que se accede por la página del Poder Judicial. Y como no podemos extendernos mucho, yo quisiera referir solo dos. Y los voy a referir de la siguiente manera. Yo voy a decir el rol, el problema que se llevó a la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema y la manera en que se decidió. Y pongan especial atención en lo siguiente, porque Martina algo esbozó sobre eso. Ella dijo, bueno, nosotros queremos entender cómo se deciden los asuntos para poder conducir mejor los casos. Y aquí también hay que tener presente que si bien pudiese haber, como dijo la Defensora Nacional, una desventaja estructural, esta desventaja no es por el hecho de que haya una mujer en el problema jurídico que se conoce en la Corte Suprema. Tiene que haber algo más, tiene que haber un contexto, unos hechos que acompañan la situación que enfrenta ante la judicatura esa mujer. Esto es muy importante de entender, porque suelen haber múltiples, esto se ve mucho en la sede de amparos, en recursos de amparo suelen llevarse muchas situaciones en que esta mujer que está siendo procesada por microtráfico o tráfico derechamente y que porque es mujer y tiene hijos, eso no basta, porque así como esa mujer tiene hijos, el padre de esos niños también los tiene. ¿Se fijan? No hay una deficiencia en ese nivel de diferencia de sexos. Tienen que haber más cosas. Y aunque sea un poco largo, creo que para que se comprenda mejor, es bueno que yo les lea dos historias. La primera, que es en la causa 9886 del 2024, son todos de Corte Suprema. Aquí se trataba del cumplimiento de una condena de una mujer por tráfico de drogas, que tal como decía la defensora, están, cada día hay más mujeres condenadas por este delito. Y fíjense los hechos, esto es lo importante, ¿qué es lo que trae la defensa al conocimiento del tribunal? Ella tenía una condena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, y se dice, considerando quinto, no resulta controvertido en autos las precarias condiciones en que la amparada dio a luz a su hijo. El Comité para la Prevención de la Tortura, con ocasión de los hechos expuestos en la acción de amparo, elaboró un informe de la visita, esto es en un recinto penal en Iquique, que describe que el trabajo de, esto es terrible, el trabajo de parto, el parto y el alumbramiento fueron insalubres y en condiciones indignas, propias de un trato cruel, inhumano y degradante. La amparada tuvo dolores en los días previos al parto sin ser atendida frente a dicha alerta.
Al momento del parto solo fue atendida por otras internas, quienes pidieron ayuda a viva voz a funcionarios de gendarmería, quienes carecían de experiencia y sin contar con equipamiento adecuado para brindarle ayuda, sin contar con caja de atención de parto, sin tener disposición vehículo de emergencia, lo que motivó una demora inexcusable en el corte del cordón umbilical, dada la falta de experiencia del paramédico que la atendió. Esto se extendió durante varias horas, impidió que la recién nacida recibiera las primeras atenciones que todo recién nacido debe recibir conforme a parámetros dispuestos por el Ministerio de Salud. A lo anterior debe adicionarse que la amparada tampoco contó con controles prenatales, bueno, tampoco había tenido información sobre su embarazo, cuidado de su nutrición, en fin. Y con estos hechos, desde luego que uno puede trabajar, ¿no? Y aquí yo reitero, la ley 18.216 no hubiese permitido hacer nada. Misma discusión de la semana anterior en otro ámbito, sí. También penal, pero otro ámbito, con hombres. Ustedes ya me entienden. Pero esa... Punta Peuco, exactamente. Pero son las mismas disposiciones que entran en conflicto, ¿no? Aquí, ¿qué se hizo? Se toma como base el bloque de tratados y convenciones internacionales suscritos por Chile en materias diversas que protegen los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de las mujeres y, en este caso, también la Convención de los Derechos del Niño. Aquí había un niño que proteger, ¿ven? Y luego un segundo caso que también es interesante, un poquito distinto al anterior, también referido a cumplimiento de condena. Este es más reciente, de octubre del año pasado, es el rol 42.683 del 2025, en donde yo les relato nada más que los hechos y las normas que se toman, todas del derecho internacional predominantemente. La amparada, de 54 años de edad, padece múltiples y graves patologías, incluyendo diabetes, obesidad, artritis, coleliatisis, absceso en mama izquierda, insuficiencia renal, enfermedad arterial oclusiva en pierna izquierda e isquemia crítica en extremidad inferior izquierda. Debe añadirse que en julio del 2025 fue ingresada a un hospital, esto ocurrió en Santiago, para una intervención médica. Sin embargo, producto de sus complicaciones de salud, sufrió la amputación de su pierna derecha desde la rodilla. Esta mujer estaba cumpliendo una condena por... ya lo busco. Da lo mismo el delito, interesa su situación de salud, ¿no? Y cumpliendo esta condena, entonces, vía recurso de amparo, su defensor pide la sustitución de este cumplimiento en el domicilio, y aquí se tiene presente, por supuesto, la CEDAW, bueno, todo el conjunto de instrumentos internacionales que amparan a las personas privadas de libertad o a las mujeres en particular, que podríamos referir sucintamente en es que no quiero dejarlo tan superficial la información, la CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas, que son las reglas de Bangkok, y adicionalmente, en este caso tan lamentable, se adicionó, pero yo diría que Oiter dicta, ¿no? A mayor abundamiento se cita la ley 20.584 referida a los derechos de los pacientes en estado terminal. Y nuevamente la Corte Suprema la hizo, en este caso porque pasa por encima de la ley 18.216 y decide por unanimidad enviarla a cumplir su condena en el domicilio. Y para cerrar, porque me da tiempo solo creo de estos dos ejemplos nada más, yo quiero enfatizar en lo que decía al comienzo.
No es que aquí tengamos que ir en el ejercicio interpretativo en favor de la mujer por el hecho de ser mujer. A esas deficiencias originales, por decirlo así, hay que agregar hechos relevantes y que esos son los que los defensores o la parte tienen que ser capaz de acreditar, porque todo esto hay que probarlo, no basta con sostenerlo. Para quienes quieran conocer más de esto, aquí yo traje hartos ejemplos y los puedo compartir al final. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Seguimos con la pregunta para la Defensora Nacional, la señora Verónica Encina. Por favor, ¿nos podría responder cuáles cree que son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia? Ahí, ya. Gracias. Bueno, a ver, desde el punto de vista general uno tendría que como volver a abordar todos los ámbitos, específicamente en el ámbito del derecho, creo que se puede abordar desde al menos 3 ámbitos. La desigualdad estructural yo creo que se traduce siempre en una falta de acceso a recursos de todo tipo, ¿no? Desde lo sociocultural, lo económico, y en el caso específico del derecho, respecto de los sesgos, que estos se traducen en la interpretación del derecho por un lado y en el trato que el sistema y el Estado da a las mujeres. En lo sociocultural, esto impacta, creo yo, y así la evidencia lo demuestra, en el desconocimiento o la falta de conciencia de derechos, ¿no? La primera barrera de entrada a un sistema es tener algún grado de conocimiento de cuáles son los derechos que cada uno tiene. Eso como primera cuestión. Hay una desventaja allí en lo sociocultural sobre todo cuando nos vamos a los segmentos sociales más discriminados, ¿no? Particularmente las mujeres pobres, las mujeres migrantes, es donde quizás hay una mayor desigualdad estructural entre hombres y mujeres en materia cultural. En lo económico, por cierto, si bien en Chile tenemos, ¿no es cierto?, la Defensoría Penal Pública es una de esas herramientas, tenemos sistemas que brindan defensa y aseguran el acceso a la justicia a la gente que tiene menores ingresos, la desigualdad económica también implica para las mujeres una desventaja a la hora de enfrentarse a la justicia, particularmente si es que él cuenta, por ejemplo, con dinero para contratar a un abogado y ella no, por no ejercer labores remuneradas. Ahí hay un ejemplo muy claro de eso. Y por último, que es lo que me voy a referir quizás con un poquito más de profundidad, es aquello que ya refería anteriormente en relación con los sesgos. Cuando nos enfrentamos a mujeres, en este caso imputadas, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo, los sesgos se traducen en mayor castigo, mayor desventaja frente a la fiscalía, etc. Por tanto, el trabajo, porque se me pregunta también cómo se aborda, ¿no?, cómo se enfrenta, particularmente la Defensoría Penal Pública ha sido formar, ¿no? Primero formar a los defensores en comprender que la existencia de sesgos de género perjudica a las mujeres imputadas. Esto no fue tan sencillo en un comienzo, había resistencias también en los defensores y defensoras penales públicos porque no había conciencia de que efectivamente esto era una problemática. Además, solía abordarse el problema del enfoque de género mirado desde la perspectiva de las víctimas y estaba invisibilizado. Nos costó visualizar que esto también era un problema para la defensa de imputadas. Cuando se trata de las víctimas de un delito, mujeres, ¿no? No solamente en delitos sexuales, también en delitos contra la propiedad, en cualquier otro tipo de delito, la víctima se evidencia mucho más claramente que la condición de desigualdad la perjudica en su condición y la victimiza aún más, ¿no? Pero en el caso de la imputada, aquello es más complejo. Por lo tanto, lo primero que hubo que hacer es
generar allí un abordaje interno, una conversación interna, que se tradujo en la creación y la modificación de los estándares de defensa y la incorporación del enfoque de género en los estándares. Los estándares de defensa son básicamente la manera en que se evalúa la calidad del servicio. Y entonces se incorpora dentro del ejercicio de la defensa penal la obligación de que los defensores incorporen perspectiva de género cuando sea requerido en sus defensas, y si no lo hace, el defensor público infringe los estándares de defensa. Esto es una cuestión sumamente relevante y es un cambio bastante paradigmático para la defensa penal pública, que se ha traducido además en un trabajo que no se ha podido aún extender a lo largo de todo el país, pero es un piloto de género que ya cubre con defensa especializada, que es el paso siguiente, defensa especializada de género, aproximadamente la mitad de las regiones del país, incluyendo en ellas las regiones más grandes. Esa ha sido la manera que la Defensoría Penal Pública ha adoptado para abordar la necesidad de la perspectiva de género en la defensa penal, enfrentando, como digo, el problema del enfoque y del sesgo en la defensa. Y para enfrentar el sesgo del derecho abstracto y del proceso penal, se ha ejercido defensa en distintas etapas. Está, ¿no es cierto?, la importante beta, ¿no?, de las acciones de amparo, que ha sido sin duda muy importante allí el aporte de la Defensoría y de la incorporación de la excelentísima Corte Suprema del enfoque de género a través de la Comisión de Igualdad de Género, y cómo se ha ido recogiendo en la sala penal. Ha sido sumamente importante y valioso ese avance, porque ha generado además jurisprudencia que se ha podido invocar por los defensores en garantía, no solamente en la misma Corte Suprema. Eso por una parte. Por otro lado, está en el ámbito penitenciario, que nosotros también tenemos defensa especializada penitenciaria, también se ve allí una importante problemática que dice relación, no sé si propiamente con el acceso a la justicia, pero sí es otro elemento más de desigualdad, el problema de trato penitenciario, que es un poco también uno de los ejemplos que daba la ministra. Las cárceles se han construido en Chile siempre pensadas para hombres. No solamente estructuralmente, no solamente en lo que a infraestructura propiamente tal se refiere, sino que a condiciones y a prestaciones que Gendarmería de Chile provee a las mujeres. Ayer estaba, ¿no?, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Ministerio de Justicia, y se nos informaba, el viernes, y se nos informaba, daban cuenta, ¿no?, de los avances en materia de género, que solo recién en 2025 Gendarmería de Chile comienza a proveer a las mujeres privadas de libertad de toallas higiénicas para los ciclos menstruales. Es algo que a lo mejor, ¿no es cierto?, parece una obviedad. Imaginemos lo que significa, ¿no?, esto en relación a la violencia obstétrica, como en el ejemplo que se nos da, y otras cosas. Las mujeres que son madres, que son más de la mitad de las mujeres imputadas y condenadas, son madres de familia. Y aquí nos enfrentamos a otra realidad adicional, que es el tema de que, si bien es cierto, tal como lo señala la ministra, los hombres también son padres de familia, y por cierto, el solo hecho de ser mujer no puede ser constitutivo de una decisión a su favor por ser madre de familia. El tema es que por desigualdad estructural nos vemos enfrentados en la gran mayoría de los casos a mujeres que solas enfrentan la maternidad, ¿no?, que no tienen el apoyo del padre de sus hijos en la crianza, en la educación y en la mantención económica de sus hijos. El hecho de que exista cada vez mucho más microtráfico en las mujeres, y esto puede ser un poco tragicómico, ¿no?, se vincula mucho, y así lo señalan algunos estudios criminológicos, con el hecho de que es una actividad que se puede ejercer en la casa, es como un teletrabajo, ¿no? No necesita la mujer salir a vender droga, puede abordar su obligación y su necesidad de mantención de la familia a través de una actividad lucrativa y que no la obliga a dejar a sus hijos solos, ¿no? Entonces hay toda una circunstancia allí que no la exime, por cierto, no es eso lo que se pretende decir,
responsabilidad por el microtráfico. Sin duda que no, hay muchas mujeres que no cometen microtráfico y están en la misma situación. Sin embargo, es una circunstancia que sirve para explicar ciertas condiciones estructurales que en definitiva pueden redundar en una mayor privación de libertad de las mujeres, que genera consecuencias en el abandono de esos hijos de esa mujer privada de libertad. Y el daño social que provoca la prisionización femenina es mucho mayor. Voy cerrando. Es por eso que la Defensoría tiene como una de sus principales temáticas, ¿no? La prisionización femenina, las condiciones carcelarias, tanto en el ámbito de la prisión preventiva como en el penitenciario. Eso, siempre nos vamos a quedar cortos con esto, así que muchas gracias. Muchas gracias, Defensora Nacional. Bueno, finalmente una pregunta para la presidenta del Centro Estudiante, Martina Pavletic. Por favor, Martina, ¿nos puedes contar qué desafíos enfrenta como mujer líder en el contexto universitario? Bueno, me alegra decir la buena noticia, que hoy, en el contexto universitario estudiantil, está valorado el liderazgo de las mujeres, el liderazgo femenino. Y esto es gracias también al cambio cultural que se ha dado dentro de las universidades, pero también al trabajo que han venido dando generaciones de mujeres acá adentro. Así que hoy el desafío está en cómo seguir avanzando y cómo transformar una carrera que es tradicionalmente conservadora, el estudio del derecho y el ejercicio del derecho. La Universidad de Chile y esta facultad ha avanzado bastante en igualdad y en no discriminación, pero claramente aún falta mucho por seguir recorriendo por esta profesión. Porque, por ejemplo, la brecha de género o el concepto del techo de cristal en los puestos de alta jerarquía sigue estando presente en la academia, por ejemplo, mirando los retratos de esta sala de facultad. No, pero hay que seguir avanzando para que esta sea más justa. Inclusive también los números de socios de los estudios jurídicos, que es conocido, que no son puestos comúnmente utilizados por mujeres. Así que como representante universitaria tengo, y todas tenemos el desafío de formular cómo seguir avanzando en políticas de género, tanto internamente dentro de la universidad y la facultad, como también hacia afuera, hacia el rol público que tiene esta universidad hacia la sociedad. No es un desafío imposible, pero sí involucra mucho trabajo y mucha convicción de quienes estamos en estos puestos. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias, Martina Pavletic. Para finalizar esta ceremonia, queremos agradecer a nuestras distinguidas invitadas por compartir sus valiosas perspectivas y experiencias con nosotros y nosotras. Muy buenas tardes.